Una buena toma de la muestra de suelo en el lote es muy importante. Igualmente lo es su preparación, no permitiendo que ésta se contamine, que sea representativa y que los tamizados estén suficientemente uniformes para que llegue en buenas condiciones de análisis al laboratorio. Por eso es que se preparan muestras individuales, tratando de que no haya suficientes muestras en la mesa para que el polvo que se libera no contamine una muestra de la otra. Terminado el procedimiento de tamizado de los dos tamaños de muestras que se van a llevar al laboratorio, las muestras se acumulan y se llevan al sitio donde se van a analizar. Estos sitios deben estar suficientemente separados, el sitio de preparación de la muestra y el sitio de análisis, para evitar cualquier problema de contaminación que sería desastroso en estas determinaciones. Área de análisis químicos. Determinación del pH. La primera determinación que se hace en el laboratorio es el pH. Recuerden que el pH se refiere a una relación de acidez, o sea, qué tan ácido es el suelo. Y aquí podemos ver que este concepto de acidez que se aplica al suelo lo podemos agrupar en tres categorías: suelos ácidos, suelos neutros y suelos alcalinos. La mayoría de nuestros suelos en Colombia y en la zona tropical son de reacción ácida. Estos suelos, al tener una reacción ácida, tienen unos problemas que voy a pasar a explicar enseguida. Por lo tanto, la determinación de pH se hace fundamental para poder tomar acciones en cuanto si debo encalar o no debo encalar, qué cultivos puedo manejar, qué condiciones de desarrollo ha tenido el suelo. Cuando estoy hablando de acidez del suelo, yo estoy hablando de una reacción que sucede en una suspensión suelo-agua. Marcando el recipiente con su respectivo código para la determinación del pH, se pesan 10 gramos de suelo. Posterior a esto, en el potenciómetro, se hace la determinación agregándole la misma cantidad de agua, es decir, 10 mililitros, quedando una relación de 1 a 1. Este se debe lavar y limpiar después de cada muestra, y así evitar que queden residuos de la determinación anterior. Este electrodo es sensible a la acidez, es sensible a las concentraciones de protones, la condición de acidez del suelo. Y podemos entonces, en el rango de acidez del suelo, podemos hablar de que los suelos tienen un pH por debajo de 5,2. Si tienen un pH por debajo de 5,2, tenemos problemas de aluminio intercambiable, que lo vamos a ver enseguida cómo se resuelve y cómo se cuantifica. Si el suelo tiene un pH por encima de 5,2, podemos decir que el suelo no tiene problemas de aluminio y tiene unos contenidos adecuados de calcio, de magnesio, de potasio y de sodio. Esos valores que yo le estoy hablando de pHs por debajo, por encima de 5,2, son muy importantes porque eso exige en el futuro unos manejos como va a ser el encalamiento, en el cual es necesario para poder corregir los problemas de toxicidad de aluminio en el suelo. La mayoría de nuestros cultivos, estoy hablando de café, de caña de azúcar, de palma africana, de banano, y la mayoría de las hortalizas crecen bien en pHs por encima que están de 5,2, pero no pueden pasarse de 6,5 porque se ocasionaría otros inconvenientes en cuanto a los microelementos que vamos a hablar posteriormente. La determinación del pH es una medida muy sencilla, pero que dice mucho de la calidad química y de la calidad de la fertilidad de un suelo. Determinación de aluminio intercambiable. Para la determinación de aluminio intercambiable se pesan 2.5 gramos de suelo tamizados a 2 milímetros. Cuando las muestras tienen un pH por debajo de 5,3, estas muestras se sabe que tienen aluminio intercambiable. ¿Qué es ese concepto de aluminio intercambiable? Hay una interacción entre la fase sólida del suelo, digamos la arcilla, la materia orgánica, y algunos cationes intercambiables, entre ellos el aluminio. Ese aluminio intercambiable se mantiene, como dice la palabra, se intercambia entre la solución del suelo donde crecen las raíces y en la parte intercambiable del suelo. Si hay un aluminio intercambiable muy alto, es porque en la solución del suelo también hay aluminio intercambiable. De manera que ese aluminio intercambiable únicamente existe en aquellas muestras de suelo que tienen un pH por debajo de 5,3. Por lo tanto, una vez analizado el pH, se separan las muestras que tienen valores de pH por debajo, muestras que tienen un pH por debajo de este valor, y aquellas muestras que tienen un
pH por encima de 5,3 ya se pasan a otro proceso que vamos a explicar más adelante. Las muestras que tienen un pH por debajo de 5,3, el aluminio es extraído con una solución de KCl, cloruro de potasio. Se agita media hora, se filtra y después se cuantifica. ¿En qué consiste la cuantificación? Una vez esa solución extractora de KCl normal ha extraído el aluminio intercambiable, porque sucede un intercambio entre el potasio de la solución de KCl y el aluminio intercambiable y se separa por filtración. Se toma una alícuota del filtrado y se titula con hidróxido de sodio hasta pH 8,2 utilizando un indicador de fenolftaleína que da un cambio de color de incoloro a morado. Y ese es el punto final. La cantidad de base utilizada se utiliza para calcular los 1000 equivalentes por 100 gramos de aluminio intercambiable. Y es ese valor el que se reporta en la hoja de resultados. Una de las formas de resolver este problema del aluminio intercambiable es una práctica que todos los agricultores, todos nuestros campesinos conocen como el encalado. ¿Qué significa eso? Que hay que subirle el pH al suelo. Si está por debajo de 5,2, digamos un suelo está en pH 4,7, tiene aluminio intercambiable. ¿Cómo se resuelve el aluminio intercambiable en el campo? Una vez cuantificado en el laboratorio cuántos hay de 1000 equivalentes de aluminio, esa misma cantidad de cal se debe aplicar al suelo. Determinación de materia orgánica. Esta muestra es tamizada a 600 micrómetros y es pesada y depositada en un Erlenmeyer. Dependiendo si la muestra es muy oscura, se pesa poca cantidad, y si es clara, se pesa más cantidad, porque el contenido de materia orgánica está muy relacionado al color del suelo. Los suelos oscuros tienen alto contenido de materia orgánica y los suelos muy claros tienen bajo contenido de materia orgánica. Quiere decir que los oscuros son los suelos buenos para la agricultura, porque están muy asociados a la fertilidad. Una vez pesada la muestra, en el Erlenmeyer se adiciona dicromato de potasio. En ese caso, el cromo está como cromo más 6, si ustedes recuerdan su química general. Ese cromo más 6 lo que hace es entonces reducirse por la combustión húmeda a la materia orgánica. ¿De dónde sale ese calor por la combustión húmeda? Cuando adicionamos el ácido sulfúrico en concentración muy alta, se genera un calor, por eso lo tenemos que hacer en una cabina, muy protegidos por los vapores, y no tratar de contaminar el laboratorio ni contaminar el ambiente. Se utiliza entonces unos extractantes con filtros para que esos vapores sean atrapados. Ese ácido sulfúrico en el Erlenmeyer se calienta, genera un calor, y ¿qué es lo que pasa? Cambia de color. Si eso inicialmente era amarillo por el cromo más 6, con la reacción con la materia orgánica y ayudado por el ácido sulfúrico, eso lo llamamos una combustión húmeda, el cromo 6 pasa a cromo 3. Pero no todo el cromo 6 pasa a cromo 3, algo queda. Por eso podemos ver en los distintos frascos que estamos titulando, que estamos haciendo de determinación, hay unos más verdes y hay otros más amarillos. Los más verdes es porque había mucho más materia orgánica, y los más amarillos, los que conservan todavía el color original, es porque tienen menos materia orgánica. El exceso de cromo más 6 hay que titularlo con hierro más 2. Esta es llamada una titulación potenciométrica y se realiza en este equipo que adiciona en una forma continua el hierro más 2 y los dos electrodos que están introducidos en la solución para cuando todo el cromo 6 pasa a cromo 3. Debido a que la materia orgánica en medio de ese calor liberado por el ácido sulfúrico lo reduce, este exceso se cuantifica con hierro más 2 y este pasa a hierro más 3. Estos equipos están calibrados para que arrojen el dato de la cantidad de materia orgánica expresada en porcentaje. Ese porcentaje de materia orgánica, entonces, si lo relacionamos con las dos determinaciones que hemos hecho, el pH y el aluminio intercambiable, están muy bien relacionadas. Generalmente la materia orgánica actúa como medio también neutralizante de la toxicidad de aluminio. Por eso es que la adición de materia orgánica del suelo y buenos contenidos de materia orgánica del suelo nos asegura que el suelo generalmente tiene pH por encima de 5, no tiene aluminio intercambiable. De manera que nosotros buscamos con suelos que tengan buenos contenidos de materia orgánica es tener nuestros pHs adecuados, pero también eliminar el problema de toxicidad de aluminio, porque la materia orgánica también en una acción no de neutralización sino de complejación logra corregir el problema
de la toxicidad del aluminio. Pero eso no solamente hace la materia orgánica, también ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a retener agua, nos ayuda a tener una buena aireación, nos ayuda a que haya unos microorganismos en el suelo que favorezca el desarrollo de raíces. Es importante que los productores agrícolas industriales, igualmente los productores agrícolas de parcela, siempre estén pendientes del contenido de materia orgánica de sus suelos, debido a que a medida que baja el contenido de materia orgánica en el suelo, este se va volviendo más pobre, más infértil y toca recurrir a aplicar más fertilizantes. Por eso la importancia de llevar más materia orgánica al suelo para restituirle a este todas sus propiedades físicas, químicas y bioorgánicas. Llevamos entonces ya 3 determinaciones que, como se dan cuenta, están muy relacionadas unas con otras. El pH, el aluminio intercambiable y la materia orgánica son determinaciones que dicen mucho de cuál es la calidad, tanto química como física, del suelo para un buen desarrollo de cultivos. Determinación de fósforo disponible. Para la determinación de fósforo se pesan 2 gramos de suelo tamizado a 2 milímetros, que son depositados en un Erlenmeyer. Posterior a esto se prepara una solución extractora que es cloruro de amonio y ácido clorhídrico. Esta solución diluida hace contacto con el suelo. Seguidamente es agitada durante 1 minuto y luego filtrada. En ese filtrado vamos a ver que se va a tomar una alícuota, que es una cantidad definida del volumen total de extracción. Esa alícuota, si la adicionan unos reactivos que llamamos los reactivos reveladores del color, la metodología de cuantificación de fósforo consiste en desarrollar un color, el método del azul de molibdeno con un reductor que es ácido ascórbico. Ese color azul es proporcional a la cantidad de fósforo. Quiero decir con esto que la intensidad del color está relacionada con la concentración de fósforo que se extrajo del suelo. Entre más intenso o más oscuro ese color, más fósforo tiene la muestra.